Bienvenidos a nuestra exploración de un tema candente que está provocando una ola de debates en todo el mundo. ¿Qué pasaría si el capitalismo, la fuerza impulsora detrás de gran parte de nuestro sistema económico, ya no necesitara trabajadores? Este enigma ocupa la mente de muchos, y con razón, ya que podría anunciar un cambio fundamental en nuestras estructuras sociales. Imagínese, por así decirlo, un mundo donde las máquinas hacen todo el trabajo. La automatización y la inteligencia artificial están ganando terreno exponencialmente. Muchos trabajos que antes requerían intervención humana ahora podrían completarse eficazmente mediante robots o algoritmos. ¿El resultado potencial? Una marcada reducción en la demanda de trabajadores humanos en diversas industrias. Si estos cambios se produjeran, los efectos se extenderían a muchas dimensiones, desde lo personal hasta lo global. Por un lado, la productividad podría dispararse. Las máquinas pueden funcionar incansablemente y con una precisión inquebrantable, lo que invariablemente conduciría a un mayor rendimiento. Sin embargo, esto podría potencialmente plantear desafíos para nuestros sistemas económicos. Por ejemplo, podríamos enfrentar el riesgo de que la riqueza se concentre excesivamente en manos de quienes controlan estas nuevas tecnologías. Una situación paralela podría desarrollarse para aquellos cuyos medios de vida están anclados en trabajos manuales o rutinarios, y sus funciones quedan obsoletas. Además, la automatización podría alterar fundamentalmente la naturaleza del trabajo. Los trabajos que requieren habilidades cognitivas complejas como análisis de datos o diseño creativo pueden ser menos susceptibles a la automatización en comparación con los roles que implican tareas manuales repetitivas. Esto podría precipitar un aumento de la demanda de trabajadores con aptitudes técnicas y creativas, mientras que los empleos no calificados podrían disminuir. Entonces, si el capitalismo ya no necesitara trabajadores, podríamos enfrentar una era transformadora a medida que tanto la economía como la sociedad se realinearan. Sería crucial reconsiderar las estrategias que empleamos para distribuir la riqueza, y cómo nos preparamos para un futuro en el que el trabajo humano podría ya no estar en el epicentro de la producción. Este futuro potencial nos presenta tanto desafíos como oportunidades, y es importante considerar todos los puntos de vista antes de llegar a cualquier juicio. A medida que el tejido de la economía y la sociedad se convulsionara en tal escenario, la vida cotidiana de las personas invariablemente se vería afectada. Los cambios en las tendencias del empleo y la dinámica laboral podrían alterar la estructura de las familias, la forma en que interactuamos, nuestros hábitos de consumo y las organizaciones que apoyamos. Estos cambios probablemente se extenderían a la percepción misma del valor y del valor, afectando profundamente nuestras identidades individuales y el tejido social colectivo. Ya sea visto como un presagio de fatalidad o una perspectiva de promesa, la realidad es que este futuro potencial es fundamentalmente diferente de lo que hemos conocido. Nos corresponde reflexionar sobre las consecuencias de esta metamorfosis y considerar si estamos preparados o, de hecho, somos capaces de moldearla de una manera que se alinee con nuestros intereses humanos colectivos. Después de todo, esto es más que un simple cambio en las condiciones económicas. Es una revolución socioeconómica que podría redefinir la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. ¿Podría este nuevo y valiente mundo exigir una reimaginación de las nociones fundamentales que sustentan nuestros sistemas económicos? Si bien el paradigma actual pone un énfasis definitorio en que el bienestar económico esté vinculado al empleo, un cambio drástico podría requerir la formación de estructuras completamente nuevas. La renta básica universal, por ejemplo, es un concepto que está ganando terreno en varias partes del mundo, y que garantizaría un ingreso mínimo para todos los ciudadanos. Esta respuesta al posible cese de la necesidad de trabajadores del capitalismo probablemente tendría implicaciones que se extenderían mucho más allá del ámbito económico. También podría ser necesaria la redefinición de nuestra relación con el trabajo. Cuando se ponen en tela de juicio las asociaciones tradicionales entre trabajo, productividad y valor, pueden producirse cambios fundamentales en los valores y prioridades sociales, que tal vez conduzcan a un renovado énfasis en el ocio, la creatividad y las actividades culturales y artísticas. El empleo podría convertirse más en una cuestión de elección y realización personal que de necesidad económica, una perspectiva transformadora, sin duda. Además, el panorama económico podría presenciar un cambio radical en los patrones de consumo. Si la necesidad de trabajadores disminuye con el auge de la automatización, ¿vemos simultáneamente un cambio radical en nuestros patrones de consumo? Si las personas trabajan menos, consumen también menos porque gran parte del consumo ha sido tradicionalmente impulsado por el aumento de los ingresos del trabajo. ¿O veremos un surgimiento de industrias completamente nuevas que satisfagan las necesidades y deseos transformados de una sociedad que ya no se centra simplemente en ganarse la vida? La llegada de la automatización no tiene por qué resultar necesariamente en la obsolescencia del trabajo, sino que presenta una oportunidad. Una economía que se centre menos en simplemente hacer cosas baratas podría, en teoría, otorgar un mayor valor a abordar cuestiones sociales complejas o a la creación de experiencias, productos y servicios que sean verdaderamente invaluables para la sociedad. Esto podría conducir a un rápido avance en los sectores creativo y del conocimiento.
Es un futuro lleno de promesas, pero sin una previsión sensata y una acción reflexiva, también podría convertirse en un futuro plagado de desafíos y desigualdad. De hecho, este nuevo panorama del trabajo que potencialmente tiene menos que ver con hacer, y más con pensar y crear también podría poner de relieve la interconexión entre el bienestar humano y nuestro medio ambiente. ¿Es el futuro del trabajo uno que fomente una mayor sostenibilidad, responsabilidad y respeto por nuestros recursos naturales, comunidades habitables y un desarrollo económico equilibrado? Podría brindar una oportunidad para desarrollar una cultura laboral que fomente un deseo humano innato de crecimiento, desarrollo y satisfacción personal, contribuyendo al mismo tiempo al progreso social y ambiental. Sin embargo, la transición a gran escala nunca es lineal ni sencilla. Si bien la llegada de la automatización podría traer consigo beneficios significativos, mayor productividad, aumento de roles laborales creativos y más tiempo para la realización personal, también podría significar la pérdida de estructuras de trabajo familiares y bien establecidas y la sensación de seguridad que surge de ellas. Esto puede causar una profunda dislocación social, resentimiento e inestabilidad. Esta era potencial podría requerir una reconceptualización radical de la noción de crecimiento económico, que durante mucho tiempo se ha equiparado con más, es decir, más extracción, más producción, más consumo. Un sistema económico bien adaptado a un mundo donde el trabajo ya no es una fuerza dominante en la producción sería aquel que daría tanta importancia al concepto de mejor, lo que llevaría a un escenario en el que el crecimiento tendría más que ver con mejorar el bienestar general, el progreso social y ambiental y menos con el PIB per cápita. ¿Cuál es la postura de académicos, trabajadores, propietarios de empresas y formuladores de políticas sobre estas posibilidades y cuáles son sus perspectivas? Las complejas implicaciones económicas, sociales y políticas de tal cambio requieren un análisis y una comprensión exhaustivos. Las perspectivas matizadas de individuos de diversos estratos serán fundamentales a la hora de trazar el curso de acción. Una consideración complementaria es la cuestión de la equidad y la justicia. Al reflexionar sobre las posibles ramificaciones de la automatización, podríamos prever escenarios en los que la riqueza se concentre en manos de una minoría conocedora de la tecnología, dejando a un segmento más grande de la población luchando por redefinir sus roles y fuentes de ingresos en una economía impulsada predominantemente por máquinas y algoritmos. Este cambio de paradigma también requiere un reexamen de cómo educamos a nuestros jóvenes, y cómo preparamos a las personas para el futuro mundo laboral. ¿Estamos dotándolos de las habilidades y la resiliencia pertinentes necesarias para navegar en un panorama en rápida evolución, a menudo definido por escenarios de empleo precarios, una competencia sin precedentes y la posible desintegración de estructuras de trabajo familiares? Dado que el ritmo del avance tecnológico supera al de las adaptaciones sociales e institucionales, nos enfrentamos a una pregunta crucial: ¿estamos preparados para tal evolución? Una evolución que podría liberarnos de las tareas rutinarias del trabajo, una evolución que podría requerir que pensemos más allá del trabajo y el empleo para definir nuestras fuentes individuales y colectivas de significado, identidad e ingresos. Independientemente de cómo elijamos verlo, el auge de la automatización pinta un panorama de una sociedad cambiante, una estructura económica en evolución e ideas novedosas sobre la naturaleza misma del trabajo y el valor. Nos desafía a pensar imaginativamente en construir un futuro donde los humanos puedan vivir y trabajar en armonía con los mismos sistemas que han construido, garantizando al mismo tiempo que los dividendos del progreso puedan ser accesibles para todos. Este futuro potencial, si bien está plagado de incertidumbres y desafíos, nos ofrece la oportunidad de redefinir nuestros sistemas sociales, crear economías que beneficien a todos, y repensar los roles de los individuos en la construcción socioeconómica más amplia. Es un futuro que puede inspirarnos a impulsar nuestras acciones a través de la comprensión de las complejas intersecciones entre tecnología, sociedad, medio ambiente y economía. Bien podría obligarnos a enfrentar supuestos, normas y estructuras profundamente arraigadas e inspirarnos a buscar formas novedosas de fomentar un mundo más equitativo y sostenible. La cuestión de si la edad del trabajador está llegando a su fin o simplemente está evolucionando es compleja, y está llena de más variables e incógnitas de las que la mente humana puede afrontar en la actualidad. Si bien es tentador ver esta era potencial de automatización como una mera amenaza, también es muy prometedora como una oportunidad para remodelar el trabajo, y nuestra relación con él de maneras que sirvan mejor tanto al bienestar humano como al planeta. Cada uno, a su vez, tendrá implicaciones únicas para diversas facetas de nuestra sociedad, económica, social y ambiental. Por eso debemos abordar esta cuestión, no solo como un enigma económico, sino como un imperativo social, una oportunidad transformadora. No debemos limitarnos a debatir, sino actuar, para construir una visión inclusiva de un futuro en el que el papel del trabajo ya no sea el mismo, sino un futuro en el que la creatividad, la productividad y el potencial innatos de los seres humanos puedan florecer sin inhibiciones. Está igualmente claro que no podemos afrontar este futuro mirando hacia atrás, simplemente tratando de apuntalar instituciones, sistemas y políticas que fueron construidos para una época diferente. Debemos crear un modelo de progreso y desarrollo que valore no solo el crecimiento económico medido en solitario tradicional, sino también el crecimiento más amplio del potencial humano, la creatividad y, de hecho, la felicidad.
Nuestros sistemas necesitan evolucionar para valorar y recompensar la multitud de actividades que contribuyen a sociedades sostenibles, resilientes y plenas. El futuro no está en absoluto preestablecido. Es el resultado neto de las elecciones, acciones e ideas colectivas de miles de millones de personas. Todos nosotros, entonces, debemos estar preparados para abordar esta cuestión fundamental, para aportar nuestras diversas perspectivas, experiencias y capacidades creativas, para crear colectiva y colaborativamente una hoja de ruta rica en información, humana y sostenible para nuestro futuro compartido. La era de la automatización puede plantear desafíos, pero también promete un mundo más equitativo, sostenible y vibrante. Y lo que es más importante, en medio de la niebla de la transformación, no debemos dejar de atender a aquellos que probablemente serán los más afectados. A medida que avanzamos a través de un periodo de adaptación posiblemente indefinido, no se puede exagerar el valor de los marcos de apoyo para garantizar una transición justa y ordenada. El objetivo no puede ser simplemente capear esta tormenta, sino salir de ella mejor, más conectado y compasivo que antes. Entonces, la pregunta no es tanto si el capitalismo necesita trabajadores, sino más bien qué tipo de sistemas económicos, sociales y culturales se alinearían mejor con las aspiraciones y capacidades cambiantes de la humanidad, y con los imperativos de garantizar un bienestar sostenido, oportunidades equitativas y protección del medio ambiente. La era de la automatización y sus posibles implicaciones podrían ofrecer una respuesta que redefina fundamentalmente nuestra relación con el trabajo y, de hecho, nuestras perspectivas de crecimiento y prosperidad. El futuro del trabajo es más que un mero ejercicio intelectual. Constituye un imperativo emocional, socioeconómico y ambiental. Encarna tanto promesas como peligros, desafíos y oportunidades. Exige que construyamos no solo un sistema económico, sino una sociedad, un mundo que respete, recompense y aproveche el potencial de cada individuo, con o sin necesidad de trabajadores. La cuenta atrás ha comenzado. Ahora debemos actuar, y hacerlo con valentía y sabiduría compartida. La inteligencia artificial, la conectividad global, la búsqueda incesante de innovación y el posible desplazamiento del trabajo tradicional son fuerzas que ya están transformando nuestro panorama económico. A medida que estas fuerzas continúan cobrando impulso, no debemos permitir que superen nuestras capacidades sociales e individuales para adaptarse, empatizar e innovar. Es un futuro que no solo se define por lo que será, sino, más importante aún, por lo que decidamos que debería ser. En conclusión, un futuro en el que el capitalismo ya no necesite trabajadores no es una especie de punto final, un periodo al final de una frase de progreso humano. Más bien, es un catalizador para crear un futuro que refleje mejor nuestros valores compartidos, y facilite el florecimiento colectivo del potencial humano. Esta es una oportunidad para que redefinamos el trabajo, el valor y cómo medimos una vida bien vivida, y lo hagamos de una manera que fomente un mundo más inclusivo, equitativo y sostenible. Estamos al borde del cambio sísmico. La pregunta no es si ese cambio se avecina, ya está aquí. La verdadera pregunta, entonces, es, ¿cómo queremos dar forma a este cambio, y cómo nos adaptamos a nosotros mismos, y a nuestras sociedades para aprovecharlo al máximo? ¿Cómo podemos garantizar que el mecanismo del progreso haga avanzar no solo a unos pocos, sino a la multitud? ¿Cómo hacemos la transición? ¿No solo sobrevivimos a este cambio, y emergemos más fuertes y conectados? Mientras abordamos estas cuestiones, la responsabilidad de dar forma a nuestro destino colectivo no se limita a las esferas de las empresas, las tecnologías o las políticas. El futuro impacta y es impactado por cada faceta del esfuerzo humano y, por lo tanto, requiere participación, discusión y acción de todos, creando una hoja de ruta ricamente informada, centrada en el ser humano y sostenible hacia un futuro, donde la relación entre el capitalismo y los trabajadores esté en juego.